Dice, yo quiero comenzar con una declaración tremenda que está en el libro Profetas y Reyes, en la página 402. Dice que a medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención, ¿qué? Especial. A medida que nos acercamos ¿a qué? Al término de nuestra historia, de la historia de este mundo. Y específicamente la sierva del Señor dice, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial. Satanás ha inducido muchos ¿a qué? A creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan el revelador no pueden comprenderse. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás. Él no quiere que nosotros entendamos esas declaraciones, lo que aparece en aquellos libros, pero que nos dice, pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompaña el estudio de estas profecías. Si ustedes ven, por ejemplo, hermanos, solo hay un libro en la Biblia que ofrece una bendición especial para que lo estudie, y es el libro de Apocalipsis. Pero Apocalipsis es el Deuterodaniel. A ver si me hago entender con lo que quiero decir. Deutero quiere decir segundo. Apocalipsis realmente es la continuación del libro de Daniel. Luego, las bendiciones que se prometen en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel son especialmente para aquellos que estudian con dedicación estos dos libros. En esos dos libros tenemos las grandes profecías para los últimos días. Entonces noten la declaración, pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompaña el estudio de estas profecías. Y como dice Daniel 12:10, ¿qué dice? Entenderán los entendidos. Y allá mismo dice que van a resplandecer también como con la luz del firmamento y brillarán como estrellas a perpetua eternidad. Está hablando para aquellos que efectivamente creen en los mensajes del libro de Daniel y en los mensajes del libro de Apocalipsis. Entonces, dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado. Los que han estado escuchando por estos días la radio, se ha notado que la palabra que más se ha repetido en la radio durante toda esta semana ha sido Macarios, Macarios. ¿Sí lo han escuchado? Macarios. ¿Qué quiere decir Macarios? Feliz, dichoso y bienaventurado. La próxima vez que te encuentres con una persona y te diga, buenos días, ¿cómo estás? Dígale, Macarios. Estoy Macarios, estoy feliz, estoy dichoso. ¿Y por qué estamos dichosos? ¿Por qué estamos felices? Porque es que, hermanos, esta es una bendición especial. El Señor dice, no yo, el Señor dice, bienaventurado, Macarios, feliz, dichoso. ¿Quiénes? Los que leen, número 1, los que oyen las palabras de la profecía, y lo más importante, el número 3, guardan las cosas en ellas escritas. Entonces, tú puedes reclamar la bendición de Dios cuando tú estudias estos libros. Claro, toda la Biblia está llena de bendición, pero es que hay una bendición extra, un plus, un extra, para el que realmente estudia Daniel y Apocalipsis, queriendo conocer la revelación de Dios para estos últimos días. Bueno, sigue diciendo la pluma inspirada en Testimonios para los Ministros en la página 115, algo muy tremendo. Al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que se hace en Juan, la cual nos permite avanzar hasta las últimas escenas de la historia de este mundo. Dice, leed el Apocalipsis en relación ¿con quién? Con Daniel. Esta tarde estamos comenzando la primera clase del Instituto Bíblico. Invítame. ¿Se han dado cuenta cómo se llama el instituto, no? Invítame. Más de una persona ha mirado el letrero así y dicho, uy, pero como decimos nosotros los mexicanos, se le chispoteó al pastor. O como decimos los salvadoreños, se nos fueron las de caminar o qué, ¿cómo dirán? Invítame con B larga. ¿De dónde aquí invítame escribe con B larga? Sí, en el caso nuestro sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es el Instituto Bíblico, por eso INVI con B larga, Instituto Bíblico Teológico del Metroplex. Es un sueño acariciado por mucho tiempo, lo estamos comenzando, termina dentro de 3 años, con clases trimestrales. Pero noten ustedes, leed el Apocalipsis en relación con el libro de Daniel. La primera clase que comienza esta tarde se llama Dimensiones escatológicas apocalípticas del libro de Daniel.
Y la próxima clase que va a ser en el mes de febrero, 2 semanas también, va a ser los códigos del Apocalipsis revelados. Entonces, esos 2 libros van de entrada para toda la gente que venga a ese instituto. Vamos a ser muy bendecidos, yo mismo, hermanos. A veces yo digo algo y a la gente le causa risa. Hace una semana estaba en el Valle terminando precisamente un seminario sobre el 6º sello del Apocalipsis. Y yo le decía a la gente, mire, el tema está tan bueno. No porque yo lo haya preparado, porque nada de eso es mío, realmente. Uno lo que hace es repetir lo que ya el Señor dijo. Pero el tema está tan bueno que hasta yo voy a asistir, hermano. Y aquí también se ríen algunos. Hermanos, es tan bueno ese seminario que hasta yo vengo, voy a venir. Y le digo esto, ¿por qué? Porque simplemente uno puede poner los videos donde ya están los temas y los presenta. Y uno no necesitaría venir, pero no. Cada vez, hermanos, cada vez, y para la gloria de Dios les digo, cada vez que yo leo el libro de Daniel y cada vez que leo el libro de Apocalipsis, encuentro cosas que nunca en mi vida había encontrado. Cada vez es impresionante, impresionante, hermanos. Cada vez encuentro cosas más y más espectaculares. Y muchas de esas cosas las vamos a encontrar incluso en medio del tema. Nosotros creemos que por más de que preparemos los temas, cuando pedimos que el Espíritu Santo tome el control, en medio de los temas vamos a decir cosas que jamás en la vida habríamos pensado ni dicho. Pero entendemos que es el Espíritu de Dios obrando. Y lo que se dice no contradice la luz anterior. Yo mismo vengo a aprender, y en este tema hoy estoy aprendiendo. En cada tema aprendo algo nuevo, que el Señor nos lo revela a todos. Bueno, hermanos, entonces, dice que a ese libro de Daniel se le quitaron los sellos, y se le quitaron los sellos cuando se dio el libro del Apocalipsis. Y ahora, ¿qué les parece testimonio para los ministros de la página 116? Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios. ¿Cuántos aquí comemos la carne y bebemos la sangre de Jesús? ¿Cuántos? Bueno, dice que los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios sacarán de los libros de Daniel y el Apocalipsis la verdad inspirada por el Espíritu Santo. Pondrán en marcha las fuerzas que no pueden ser reprimidas. O sea que cuando estudiamos esos libros como que se activan algunas cosas que estaban reprimidas. Pondrán en marcha las fuerzas que no pueden ser reprimidas. Incluso, alguien dirá, y los niños también, mire lo que va a decir acá la sierva del Señor. Los labios de los niños se abrirán para proclamar los misterios que han estado ocultos de la mente de los hombres, de los adultos. Hasta los niños, ¿ah? Hasta los niños. Yo he estado en seminarios, hermanos, donde comienzo a preguntar y todos los adultos estamos trabados allí. Y es un niño sencillito por allí que da la respuesta. Es que lo de Dios es muy alto, pero también está al alcance incluso de la mente de un niño. Dios no está interesado en decirnos cosas tan complicadas que nosotros ni entendamos, no. De hecho, Apocalipsis, la palabra Apocalipsis no es español realmente. Esa palabra Apocalipsis quiere decir revelación. Revelaciones, pero quiero decirles que las revelaciones son solamente para los escogidos, para los elegidos de Dios. Y Él no le reveló esto a cualquiera. Él le revela sus grandes verdades a sus elegidos, a los que Él sabe que van a utilizar esa luz para compartirlo con otras personas. Porque hay gente que recibe la luz, pero se quedan con ella. Y cuando yo no comparto lo que tengo, experimento una gran pérdida. Tal vez ustedes conozcan en la historia denominacional que antes de la sierva del Señor hubo un hombre que el Señor llamó y le reveló lo mismo que ella recibió, y él se rehusó a compartir esa luz. Y un día, estando ella dando un mensaje, el hombre empezó a llorar en medio de la congregación y dijo: eso mismo Dios me reveló, pero yo lo he perdido. He experimentado una pérdida eterna. Pérdida eterna. Bueno, sigamos entonces con algunas declaraciones más. Dice allá en la página 116, párrafo 2. Nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. ¿Cómo dice? ¿Rápida qué? Sucesión. La historia, aquí donde quiero subrayar, la historia pasada se repetirá. A ver, ¿qué historia pasada?
Dígame historias pasadas que se van a repetir otra vez. ¿Qué historias pasadas se van a repetir? Lo de Noé. Tal vez no hay un arca ahorita. No va a haber un diluvio de agua, va a haber un diluvio de fuego. Y Dios ha provisto un arca. Y su arca no es la iglesia adventista exactamente. La arca es quién, es Cristo. No es porque yo me hago adventista y ya por eso me salvé, no. Es porque yo me entrego a Jesucristo y soy usado por Jesucristo. Amén. Yo espero no estar equivocándome en lo que estoy diciendo, pero yo creo que eso es así. Llegará el día cuando ni en este monte ni en el otro monte Dios buscará adoradores, sino buscará adoradores en espíritu y en verdad. Es adoradores en espíritu y en verdad. Entonces la historia de Noé se va a repetir. Noé duró 120 años proclamando un mismo mensaje. Este pueblo comenzó en 1844 a proclamar el mensaje de los 3 ángeles. ¿Cuántos años han pasado? 1844 a 2014, ¿cuántos años van? ¿Cuántos? 150 y algo. Ok, está bueno ese número. 150 y algo. Llevamos entonces ¿cuántos años? 160 años, ¿no? Noé duró 120. Y a los 120 vino el diluvio. Nosotros somos no un solo Noé, somos todo un pueblo, como dice Joel 2, 28, 29 y 30. Dios levantó un pueblo de profetas, un pueblo donde los hijos tendrían profetizarán, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Dios levantó un pueblo. ¿Cuántos años? 170 años. 120 años y el mundo llegó a su final en ese tiempo. Nosotros llevamos 170 y somos más que Noé, más gente. Y el Señor no ha regresado. Pero yo quiero decirles que Dios sí ya tiene una fecha. Solo el Padre la sabe, nosotros no la sabemos. Menos mal. Menos mal que no la sabemos. Porque ya sabemos cómo somos nosotros los seres humanos. Como sabemos que va a ser tal día, entonces el día anterior entonces me ando consagrando. Y eso no va a ser así. Bueno, la historia pasada se repetirá. ¿Qué tal, por ejemplo, lo de la imagen de Daniel 2? De Daniel 3, ¿se acuerdan la imagen? Nabucodonosor levanta una imagen y todos los estamentos del gobierno son llamados para la adoración a esa imagen. ¿Será que esa historia se va a repetir? ¿Qué dicen? ¿Se va a repetir o no se va a repetir? Claro, miren Apocalipsis 13 a ver si no se va a repetir. Se va a repetir. Ya no es un horno de fuego. Puede ser otra cosa distinta a un horno de fuego. Pero la pena de muerte existe hoy en día incluso en el país más civilizado de la tierra, ¿o no? En el país más civilizado le hacen la muerte a uno sin dolor incluso. Y les ha fallado la tal inyección para que la persona no le duela mucho. Resulta que están hasta demandando eso. Porque hay gente que se demora 10, 15 minutos muriéndose y en los estertores más terribles. Este país es experto en eso, en penas de muerte. ¿Será que en este país se repetirá la historia de Daniel capítulo 3? Historias pasadas se repetirán. La toma de Jerusalén, por ejemplo. La manera como Jerusalén fue rodeada por las tropas romanas y la manera maravillosa como el pueblo de Dios escapó del cerco que le hicieron a la ciudad. La gente muriéndose de hambre en Jerusalén, como escribe el famoso Flavio Josefo en su libro Tronos de Sangre. Esas historias se van a repetir. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. No estemos confiados, hermanos. No estemos confiados. Recién esta semana que pasó descubrí cosas espantosas, hermanos. La semana antepasada descubrí cosas espantosas. Me fui a meter a una biblioteca allá en Hillsborough. Allá, se llama así, Edinburgh. Me fui a meter a una biblioteca y comencé a buscar algunos libros y quedé espantado con lo que leí. Unas enciclopedias tremendas, una enciclopedia católica. Y lo que leí quedé espantado, hermanos. Lo que dice allí. Y yo no sabía que en el año de 1962, bueno, no estaba aquí en ese entonces no estaba en este país, algunos son más veteranos aquí en este país,
Pero en el año 1962 en los Estados Unidos hubo 4 casos tremendos en cuanto a las leyes dominicales y que llegaron a la Corte Suprema de Justicia. ¿Ustedes sabían eso? ¿Qué pasó con esos casos? Hubo un caso donde una persona en Maryland demandó al estado de Maryland por las leyes dominicales que existen allí. O sea, donde a la gente le obligan a no abrir sus negocios en domingo. Y una persona adventista y unos judíos allí se unieron, hasta los carniceros de Maryland judíos se unieron para demandar la ciudad en el caso. Donde ellos decían, nosotros estamos teniendo desventajas económicas porque nosotros cerramos el sábado por causa del sábado, el 4º mandamiento de la ley de Dios. Y cuando queremos abrir las carnicerías o los negocios del domingo no nos los permiten. Entonces estamos en desventajas económicas, porque nosotros deberíamos poder trabajar el domingo, pero las leyes dicen que no. Eso fue un tremendo caso. Y lo que yo quedé horrorizado fue con lo que ya la Corte Suprema de Justicia definió. Yo les invito para que vengan al seminario, hermano, que vengan al instituto, porque no tengo mucho tiempo para ahorita, no quiero agotarlos, agobiarlos. Pero la Corte Suprema de Justicia dijo lo siguiente, que cualquier estado o esta nación puede emitir leyes o decretos que, aunque tengan origen religioso, se presenten ahora de una manera secular. ¿Están captando eso? ¿Me hago entender lo que estoy diciéndoles? Dice, no importa, dice, la Corte Suprema de Justicia dijo que las leyes dominicales son constitucionales, no violan la Constitución. ¿Y por qué no violan la Constitución? Si son leyes de origen religioso. Los puritanos, las colonias, ellos fueron los primeros en introducir las leyes dominicales en este país. Pero ¿qué dice la Corte Suprema de Justicia? Y ustedes saben que cuando la Corte Suprema de Justicia se pronuncia, ¿qué pasa? A ver, American Citizens, ¿dónde están los ciudadanos americanos aquí? ¿Qué pasa cuando la Corte Suprema de Justicia dice algo? ¿Cuál es la máxima autoridad realmente en este país? ¿Es la Corte Suprema de Justicia o no? Esa es la máxima autoridad, tenemos un presidente, pero la Corte Suprema de Justicia es la que da la última palabra en leyes. Y la Corte Suprema de Justicia por mayoría votó que no importa si una ley es de origen religioso el domingo, si ahora se le hace una aplicación pero con motivos seculares. Entonces, y dice luego, lamentamos que unas minorías se vean afectadas en sus prácticas religiosas. Pero cuando es por un asunto de la nación, un asunto secular, no importa si la ley es de origen religioso. Es constitucional y se puede dar. Entonces, por eso dice, bueno, eso no es nada nuevo. Para mí fue nuevo la interpretación. Eso, yo lo sabía algo. Pero ahora confirmo de que sí hay elementos jurídicos en esta nación para implementar, por ejemplo, el domingo. ¿Desde qué perspectiva? Un día para la familia, un día para la ecología, descansar la tierra, todos unidos. Hay que buscar un día común para todos. Y el día que casi todo el mundo observa, ¿cuál es? El domingo. Miren ustedes, por ejemplo, aquí en el Metroplex, ¿qué día no pueden vender los carros? Están cerradas las concesionarias, por ejemplo, Arlington. Los dealers están cerrados los domingos y eso es por una Blue Law, una ley dominical. Sí existen las leyes dominicales. ¿Cómo están los edificios públicos, las oficinas? ¿No están cerradas los domingos? Las instituciones públicas, oficiales, los domingos se cierran. O sea, sí existe la ley donde se obliga a la gente a descansar un día. Y ellos decían, a nosotros no nos importa cuál día sea, si el sábado, el viernes o el domingo. Un abogado de Maryland dijo, para mí será una cosa muy terrible de que yo tenga que observar mi día de reposo el martes. ¿Qué le voy a decir a mis hijos? ¿Qué le voy a decir a mi familia? Cuando yo aprendí, decía ella, que el sábado, de acuerdo al 4º mandamiento de la ley de Dios, es el día del Señor. Eso pasó en el año 62. Y ya no ha vuelto a ocurrir ningún problema. Porque ahora la ley también dijo que todos los empleadores deben facilitarle a su empleado un día de reposo. Y van a negociar, puede ser el sábado, no hay problema. Pero lo que sí dice la ley es, en casos seculares, si hay un asunto secular, aunque la ley sea de origen religioso, es constitucional.
Hermano, eso, yo no sé si ustedes alcanzan y yo alcanzamos a comprender la enormidad de esa clave que tiene el gobierno para hacerlo en cualquier momento efectivo. ¿Alcanzamos a comprender un poquito todos? Yo espero que alcancemos a comprender. Pero hermanos, lo que está revelado es esto, de que la historia pasada se va a repetir. Se va a repetir. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquier. Nosotros deberíamos ver el libro de Apocalipsis con los lentes de Daniel. Miren, por ejemplo, vamos a tomar un caso aquí nada más para nosotros tener una idea. Si queremos entender lo de la imagen de la bestia de Apocalipsis 13, tenemos que leer Daniel 2 y Daniel 3. Si nosotros queremos entender la bestia del mar de Apocalipsis 13, tenemos que leer Daniel 7. Tenemos que leerlos. Si queremos entender la obra del dragón de Apocalipsis 12, tenemos que estudiar Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 11 incluso. Si nosotros queremos entender la caída de Babilonia, vamos a tener que repasar la caída de Babilonia en Daniel 5. ¿Cómo lo vamos a entender? Si queremos entender quién es la bestia del abismo, vamos a tener que entender quién es el rey del sur en Daniel 11. Si nosotros, hermanos, queremos entender el juicio de Dios, vamos a tener que leer Daniel 7. Si queremos entender cómo es eso del juicio de nuestro Dios. Si queremos entender el mensaje de las 7 iglesias, los 7 sellos del Apocalipsis y las 7 trompetas, vamos a tener que estudiar Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 11. Porque ahí está exactamente todo revelado. Y miren ustedes, hermanos, cómo el Señor Jesucristo nos da una pequeña muestra de lo que es estudiar la Biblia. Un día el Señor, sentado en el Monte de los Olivos, vio la ciudad de Jerusalén y Él previó la destrucción de la misma ciudad. Fue terrible, terrible, terrible lo que pasó en la toma de Jerusalén. Y Jesucristo utiliza la toma de Jerusalén y le hace una reinterpretación. Eso es lo que dice la sierva del Señor. Las historias antiguas se van a repetir otra vez. Y lo que ella dijo no fue, como dicen algunos por allí, una calentura de un profeta. No, no fue una invención de una viejita desquiciada, como algunos tratan de minimizar. No, lo que ella dijo, hermanos, ella está utilizando algo que Cristo mismo utilizó. ¿Qué fue lo que utilizó Jesús? Mirando la ciudad de Jerusalén y su futura destrucción, Cristo dijo: cuando ustedes vean el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, ¿qué? Por eso es que la Biblia dice: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. Dice el Señor: el que lee, entienda. Cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Qué es eso de la abominación desoladora? Realmente el tema central del libro de Daniel, todo el libro de Daniel, si pudiéramos resumirlo, está en 2 puntos: en la abominación desoladora y el triunfo de Miguel. Ese es todo el resumen del libro de Daniel. La gran abominación desoladora de Luzbel y el triunfo final de Miguel. Ese es todo el libro de Daniel. Entonces es muy importante estudiar lo que Jesús dice. Por eso dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, en día sábado. Nosotros hemos utilizado estos textos para comprobar de que la iglesia apostólica guardaba el sábado todavía hasta el año 70. ¿Por qué? Porque de esta destrucción de la cual está hablando Cristo Jesús, esta destrucción de Jerusalén se cumple en el año 70. En el año 70, Tito Vespasiano rodea la ciudad de Jerusalén después de un asedio, de un sitio que duró años, meses y años. Toman finalmente la ciudad. Lo que pasó fue espantoso, hermanos. Eso ocurrió en el año 70. Pero cuando estaban en el sitio, dice Flavio Josefo que la gente dentro de la ciudad se encerró y empezaron a comerse los zapatos. Se comieron los cintos, agarraban la correíta y la ponían dentro de una olla
con agüita caliente, un poquito de sal, y cuando ablandaba el cinto o los cueros de los zapatos, entonces se comían los cueros de los zapatos. Porque ustedes saben que eso es de origen orgánico, ¿no? Animal, es de origen animal. Pero los que tenían, menos mal que en ese tiempo no habían estos productos imitación cuero, porque si hubiera imitación cuero se hubieran intoxicado a las personas. No era piel exactamente. Se comieron los cueros que cubrían los escudos. Y un caso cuenta que quedaron horrorizados todos de una mujer que hacía unos meses había llegado del extranjero y cocinó a su propio hijo de pocos meses y se comió a su hijo y lo tenía guardadito para comérselo por pedacitos, por partes. Dice que nunca entre los romanos cuando se dieron cuenta de eso quedaron horrorizados. Dice, porque ni aún entre los paganos se vio una cosa como esa, pero sí en el pueblo de Dios. Pero cuando estaban en el sitio, en determinado momento las tropas se replegaron y como que el sitio terminó. Pero la gente dijo, no, eso es pura trampa, se están alejando un poquito para hacernos caer. Pero los discípulos durante 40 años, casi 40 años, estaban poniendo en práctica este versículo. Los 120 y luego más los 5,000, como unas 7,000 personas que tenía la iglesia en Jerusalén, ellos durante más de 30 años estuvieron orando para cuando la ciudad esté rodeada, vamos a tener una oportunidad de escapar, dijeron ellos. Y se pusieron a orar, Señor, que cuando nos toque salir de Jerusalén no sea en invierno. ¿Por qué en invierno? Si imagínense quién huye en medio de la nieve por aquí más arriba de las rodillas, ¿quién va a huir? Y también oraron para que no les tocara en qué día. Ahí está la prueba en la historia de que la iglesia primitiva, 30 años después de Jesucristo, todavía guardaban el sábado. Y nosotros usamos el texto para probar la observancia del sábado después de Jesucristo, después de su ascensión a los cielos. Y efectivamente ellos lograron escapar y se fueron a una ciudad llamada Pela, con doble L, en una región llamada Petra también por allí. Escaparon y allí lograron estar muchos años hasta que finalmente cayó el lugar también, pero los discípulos se siguieron esparciendo por el mundo. Las palabras de Cristo se cumplieron exactamente. Ahora, hermanos, ¿será que estas palabras, esta profecía se cumple otra vez? Sí. Otra vez vamos a ver la ciudad rodeada por tropas. ¿Cuándo se cumplirá eso? ¿Cuándo? Cuando el pueblo remanente de Dios en los últimos días sea perseguido por los valles, por los montes, por todos los lados, estemos rodeados por los ejércitos a causa de una abominación desoladora que se impone en la tierra. ¿Cuál será? No se pierdan el instituto a partir de esta noche, hermanos. Y sigue diciendo, orad pues para que vuestra vida no sea como, ni en invierno ni en sábado. En los últimos días nosotros escaparemos también. Algunos escaparán, otros nos quedaremos en la ciudad. Yo siempre he dicho, yo soy un citadino. ¿Qué va a hacer yo al campo? Yo nací en la ciudad y soy de ciudad. Y aquí yo me imagino que permaneceré en la ciudad predicando y terminaré en un calabozo, qué sé yo. Pero qué honrado me sentiría yo, hermanos. Qué honrado me sentiría tener que pasar por una situación de estas. Porque hay algo que vamos a estudiar también durante el instituto. Los días finales van a ser muy cortitos, muy cortitos. Pues bueno, dice la Biblia en Mateo 24:21, dice Jesús, son palabras textuales de Cristo, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿Será que está hablando esta gran tribulación, se refiere al tiempo de angustia que menciona Daniel 12? ¿O se está refiriendo a lo que va a ser el rey del norte cuando invada la tierra santa en Daniel 11:44 y Daniel 11:40, los últimos versículos? ¿Será eso? No se pierdan, hermano, el instituto, porque va a estar candela, va a estar buenísimo, por la gracia de Dios, muy bueno, va a estar muy bueno, hermanos. Y ahora mire lo interesante, como Cristo aplica esto para los días finales. Es Cristo el que hace la reinterpretación. Él toma un evento y lo reaplica, colocándolo en los últimos días. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados. Amén. Hay mucha gente que enseña por allí de que la persecución final, le hacen una interpretación a los 1290 días y 1335 y colocan todo eso en el futuro. Yo le digo, hermanos, yo les digo una cosa. ¿Qué sentido tiene que el tiempo de angustia dure 4 meses? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que dure 5 meses, 6 meses? ¿Qué sentido tiene? ¿Acaso que los santos necesitan ser más probados? Recuerda lo que dice Apocalipsis 22, cuando se termine el tiempo de gracia, el que es santo seguirá siendo santo, el justo seguirá siendo justo, el impío, el indigno, el inicuo seguirá siendo inicuo. Durante el tiempo de las plagas nadie se va a arrepentir. Hay 3 plagas donde se dice que los impíos no se arrepienten de las plagas, sino blasfeman a Dios. ¿Qué sentido tiene que las plagas finales, la gran tribulación final, el tiempo de angustia dure meses? Cuando el conflicto de los siglos dice que siervos de Dios en los últimos días, que no se irán de las ciudades, sino se quedarán predicándole a la gente en las ciudades, serán puestos presos y abandonados en las cárceles para que se mueran de hambre. ¿Cuánto tiempo podría vivir en una cárcel sin pan y sin agua un hijo de Dios? ¿Cuántos días? ¿Tiene sentido un ayuno de esos tan largo? ¿Tiene sentido una persecución tan larga? ¿Será que morirán cristianos? No van a morir cristianos, porque la sangre no va a servir para nada. La sangre de los cristianos no será semilla para nadie. Pero una cosa sí es cierta, hermano, los días serán ¿qué? Acortados. Y estando donde nosotros estemos, escondidos en las cuevas o abandonados a morir de hambre en las prisiones, nosotros escucharemos el día y la hora del regreso de Jesús. Y lo veremos la señal. Veremos su señal que se aproxima a la tierra. Y cuando se escuche la voz de Dios, los impíos, los ejércitos impíos escucharán un trueno. Pero nosotros clarito escucharemos la voz de Dios diciéndonos el día y la hora. ¿Será que estamos hablando de la media hora de silencio que habla la Biblia? ¿Será que los días finales estamos hablando de la hora que los reyes de la tierra le dan a la bestia para dominar la tierra? Bueno, cosas como esas, hermanos, vamos a estar estudiando. Yo voy terminando diciéndoles lo que dice acá. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán ¿qué? Una experiencia religiosa completamente distinta, y recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean ¿qué? Sean mejor entendidos. Ha de proclamarse un mensaje que despierte a las iglesias. Ha de hacerse todo esfuerzo para dar la luz, no solo a nuestro pueblo, sino al mundo. O sea que tipo de seminarios como estos son ¿para quiénes? Para la iglesia también. Nadie piensa aquí que se la sabe todo. No existe aquí uno que se la sepa todas, hermano. Los más viejos aquí que estamos en la obra, no creamos que no la sabemos todas. Mejor dicho, lo que nosotros sabemos no es ni una gota del gran océano del conocimiento de Dios. Por eso, hermanos, con humildad, vengamos a aprender. Vengamos. Si dice acá, se me ha instruido en el sentido de que las profecías de Daniel y el Apocalipsis deben imprimirse incluso en libros pequeños, con las explicaciones necesarias, y deben enviarse al mundo entero. Nuestros mismos, subrayemos, nuestros mismos hermanos necesitan que se les presente la luz con más claridad. ¿Por qué creen que estamos medio muertos, medio dormidos? ¿Por qué creen que andamos como zombies espirituales? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que andamos ocupados en otras cosas menos en las que deben ser? Porque, hermano, nosotros no hemos enfatizado lo que tenemos que enfatizar. Nos falta como esa convicción de que estamos viviendo en los días finales, de que estamos viviendo en días prestrados. Y dice el conflicto de los siglos en la página 356, desde 1798, el libro de Daniel ha sido desellado, la ciencia de las profecías ha aumentado
y muchos han proclamado el mensaje solemne del juicio eterno. Dice en Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21. Dios te ha escogido a ti como atalaya, ¿o no? ¿Sí o no? Dios nos ha escogido. Yo no voy a leer todo esto, solamente les dejo de tarea. Anoten allí para que lo lean en su casa después de la comida. No sea que antes les quite el apetito. No, pero tranquilo, léanlo después. En algún momento hoy. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 hasta el versículo 27. Dios nos ha escogido como atalayas. Dios nos ha pedido que nosotros demos un mensaje. Ese mensaje de Dios es un mensaje que no trae paz a la tierra. Nuestro mensaje trae espada, trae destrucción, porque proclama la destrucción y el juicio de esta tierra. Nuestro mensaje es como un tornado, hermanos, que va a llevarse todo. Pero dice el Señor, si el atalaya da el mensaje y la persona no quiere escuchar, Dios a esa persona de todas maneras lo va a destruir. Pero si el atalaya no da el mensaje, de todas maneras ese impío se va a perder. Pero Dios le va a cobrar también al atalaya el hecho de no haber dado el mensaje. Todos somos atalayas. Y va a haber un tiempo, hermanos, en que podemos hablar. Pero a partir del versículo 22 Dios le dice, tu lengua se te va a pegar a tu paladar. Ya no tienes que predicar nada. No tienes que predicar. Ahora es el tiempo de hablar. Llega el día en que vamos a tener que callar. La lengua se nos va a pegar en el paladar. Es algo simbólico. Hermanos, yo quisiera en esta hora hacer entonces una gran exhortación. Hemos terminado, pero quiero hacer una gran exhortación a ustedes como pueblo. La exhortación que les hago hoy no es porque vengan a un instituto bíblico. Eso sería muy mezquino de mi parte, porque uno no debe hacer cosas tan grandes como estas solamente para promover un evento. No, yo lo que quiero hacer es un llamado para promover un estilo de vida, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, que nosotros tomemos una decisión muy seria. Vamos a estudiar, vamos a conocer más el mensaje que Dios nos dio. La iglesia surge en 1844. Este movimiento surge en 1844 y a este movimiento Dios le encomendó 3 mensajes muy especiales. Si nosotros no predicamos esos mensajes, que están incluso todos regados en el libro de Daniel y Apocalipsis, pues Dios nos va a quitar la parte que nos dio. Y tristemente, pues, ¿qué va a hacer? Lo que yo quisiera hacer un llamado en este momento es a que tengamos un cambio de actitud, que nos pongamos, como dice, los zapatos, los tenis y comencemos a hacer el trabajo por el cual fuimos nosotros llamados. Somos un pueblo peculiar, un pueblo particular, un pueblo muy especial con un mensaje que nadie tiene. Créanme que nadie tiene el mensaje que nosotros tenemos. La otra gente predica, sí, predican lindo, predican cosas bonitas, pero no el mensaje de los 3 ángeles que nosotros tenemos y los mensajes encerrados en Daniel Apocalipsis. Yo quiero preguntar a alguna persona que poniéndose de pie quisiera decir, yo quiero reconsagrar mi vida al Señor, no porque empiece un instituto, sino porque quiero que cambie mi vida, tener un estilo de vida distinto, entender que he sido llamado como profeta de Dios, como visionario, como soñador de Dios. Soy parte de un pueblo remanente que tiene una tarea muy especial. Señor, coloca en mi corazón el querer como el hacer tu santa y divina voluntad. ¿Alguien más quiere ponerse de pie? Vamos a cantar el himno final. Venga, hermano, vamos a cantar el himno final. Y yo espero, hermanos, de que pues tengamos un cambio de actitud. Y de paso, si nos pueden colaborar llevando otras invitaciones y ustedes mismos viniendo al instituto, pues maravilloso. De todas maneras, no es obligatorio. Es solamente queremos un cambio de actitud, una nueva actitud de aquí en adelante todos. Que nos convenzamos de este don maravilloso que Dios nos ha dado. Y si yo uso mi don, Dios me da más. Dios da más. Entre más das, más recibes. Pero si retenemos lo que tenemos, aún lo que pensábamos tener nos será quitado. Cantemos. Hace años escuché, es el himno número 186.
esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantó, la redención muy cerca ya está. Señor Dios nuestro, en esta hora te alabamos, te damos gracias por ese don maravilloso que nos has dado de tu palabra, por ese don profético, por esos mensajes que nos has encomendado. Venos aquí como tus soldados, dispuestos, Señor, a cumplir la tarea, porque estas obras las preparaste desde antes de nuestro nacimiento. Señor, ayúdanos a andar en este mensaje, vivir este mensaje, conocer este mensaje, compartir este mensaje. Ayúdanos a ser fieles, y la obra que has comenzado con tu Espíritu, termínala en nosotros. Ayúdanos a tener nuestros ojos abiertos, nuestro entendimiento despierto. Ayúdanos a comprender los maravillosos mensajes del libro de Daniel hoy, cuando nos disponemos a estudiarlo con más profundidad. Trae a las personas, a nuestros amigos, aparte de tu remanente que está en otras iglesias, en otros lugares, y que sean 2 semanas llenas de grande bendición. Pero Padre, queremos mucho más allá que estas 2 semanas. Queremos pedirte que coloques en nuestro corazón una actitud distinta. Ayúdanos a entender que somos el pueblo de profetas, que estudia, que investiga, que comparte, que vive, y que pronto podamos terminar esta tarea. Llévanos con bien a casa con la maravillosa bendición que reza: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.